Hola, hola, ¿cómo están? La verdad es que una imagen súper clásica. Llegamos a la casa con lluvia fuerte, el paraguas, queremos encontrar las llaves, nos empezamos a mojar, no podemos entrar y la verdad es que la situación se pone súper desagradable. Pero ¿qué pasaría si aquí tuviéramos un alero, una estructura que nos cobije, que nos proteja de la lluvia y además nos sirva para que no se moje la entrada de la casa? Sin duda que eso es lo que necesitamos y en eso vamos a trabajar hoy día, en un alero que proteja la puerta de entrada. Uno de los materiales más tradicionales para construir un alero es el policarbonato, porque por su transparencia permite que no perdamos la luz natural, algo tan necesario sobre todo en las entradas de la casa. Y aparte es liviano y fácil de trabajar. El alero que nosotros haremos será para cubrir dos ventanales y la puerta de entrada. Por eso mide 352 centímetros de largo por 65 de ancho, con una pendiente de 15 grados. Y en su construcción, además del policarbonato, usaremos pino cepillado de 2 por 3 pulgadas para el marco y de 1 por 2 pulgadas para los apoyos. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pino cepillado con esta sierra circular Uberman y un disco de corte de 60 dientes para que el corte quede impecable. La sierra circular es inalámbrica y se puede regular la base del disco en ángulo de hasta 56 grados. Pero nosotros la usaremos para cortar de forma recta. Nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad. De los palos de 2 por 3 pulgadas necesitamos 4 trozos de 176 centímetros, 3 trozos de 66,8 centímetros para el marco. Para los verticales que van pegados al muro cortamos 2 trozos de 70 centímetros y para las diagonales 2 trozos de 80 centímetros. Y en los trozos de 80 centímetros, después de cortarlos con la escuadra graduada de Uberman, marcamos en sus extremos un ángulo de 35 grados en un lado y en el otro de 42 grados. Y en los trozos de 70 centímetros, que son los que van al muro, se marca un ángulo de 15 grados en solo uno de sus lados. Y para la trama que soporta el policarbonato, cortamos el pino cepillado de 2 por 1 en 12 trozos de 65 centímetros. Hasta aquí vamos impecables y está todo súper claro, pero si les queda alguna duda, recuerden que en jun.cl pueden encontrar un completo paso a paso, así que no pierdan más tiempo y regístrate. El armado lo comenzaremos por este marco que se compone de estas 7 piezas de pino cepillado de 2 por 3, más algunas fijaciones como es esta T y estos ángulos de refuerzo. Sobre el mesón ponemos 2 trozos largos de 176 centímetros y uno de 66,8 centímetros formando una U, que se fija avellanando en las uniones, con cola fría y 2 tornillos de 3 pulgadas. La distancia de estos tornillos es a 1 centímetro desde los bordes. Después, para continuar con el marco, fijamos el trozo del centro, que también mide 66,8 centímetros. Y los otros 2 palos de 176 centímetros con 4 pletinas T atornilladas por ambos lados del marco. Para esto usamos tornillos cabeza lenteja punta fina de 1 pulgada. Y para reforzar ponemos unos ángulos en las uniones internas. Para terminar el marco atornillamos el último trozo de 66,8 centímetros, también con avellanado, cola fría y tornillos de 3 pulgadas. Con estas 4 piezas vamos a armar las 2 escuadras que van a sostener el alero. Los 2 verticales van a ir apoyados al muro por su lado más ancho, que tiene 3 pulgadas. Y luego las 2 piezas que tienen cortados en ángulos sus extremos van a ir apoyadas a los verticales por su lado más delgado de 2 pulgadas. Antes de la unión hacemos 2 perforaciones a los verticales con broca madera de 8 milímetros, a 10 y 50 centímetros desde el borde superior, que luego servirán para anclar al muro. Las fijaciones de las 3 piezas es de la misma manera que el marco, avellanando, cola fría y tornillos de 3 pulgadas.
Para seguir avanzando, vamos a unir la estructura a las escuadras y luego el palillaje con pino de 2x1 para después terminar encima con el policarbonato. Para la unión del marco y las escuadras usamos el mismo sistema de avellanado con la fría y tornillos de 4 pulgadas. 2 tornillos por unión. Y las 12 tablas de 2 por 1 pulgada van a una distancia de 27,5 centímetros cada una, poniendo la primera y la última pegada a los extremos. Para la fijación avellanamos, esparcimos cola fría y usamos los tornillos de 2 pulgadas que va justo al eje del espacio. Aquí tenemos la estructura completa, que es bastante grande, pero usted en su casa sin ningún problema podría hacer solamente la mitad. Ahora nos vamos a enfocar en el lijado y en proteger la madera. Para pulir la estructura, usamos la lijadora roto orbital excéntrica de Huberman, con una lija número 120 que tiene velcro, lo que facilita mucho la puesta y recambio cuando estamos trabajando. Para lijar nos ponemos guantes, respirador y lentes de seguridad. Esta lijadora Huberman que estamos ocupando en este proyecto tiene un movimiento giratorio con desplazamiento y si se fijan acá atrás tiene un receptáculo para la serrín, lo cual la hace muy útil, así que se las recomiendo. Sacamos el polvo para poder aplicar con brocha un impregnante para madera color castaño. Para mayor protección damos 2 manos de impregnante dejando secar entre ellas 30 minutos y el secado final lo conseguimos en 2 horas. El policarbonato lo vamos a cortar en 2 trozos de 176 por 82 centímetros. Vamos a usar un buen cuchillo cartonero y un listón largo para hacer varias pasadas y asegurar el corte. Pero siempre protegernos con unos buenos guantes. En los extremos largos del policarbonato ponemos la cinta selladora, pero que deja respirar a los alvéolos. Así evitamos que se condense la humedad dentro de la plancha. Esta cinta la cubrimos con un perfil C, que se va deslizando por el borde del policarbonato. Las 2 planchas las unimos entre sí con un perfil H, que une los trozos y permite atornillar a la madera. Estas fijaciones las hacemos con 3 tornillos de 1,5 pulgadas en los extremos y al centro. Y para fijar el policarbonato a la estructura de madera, ponemos primero un cordón de silicona neutra en los trozos de palillaje y luego apoyamos contra la estructura. En los costados, como no se puede atornillar directo sobre el policarbonato, pondremos otro perfil H, que sí se puede atornillar. De esta manera el policarbonato queda protegido, con sus bordes cubiertos y no se perfora directamente. Para fijar el alero vamos a dejar una altura libre desde el piso hasta la parte más baja de la escuadra de 1,90 m. Eso nos va a dar una altura total de 2,65 m. Vamos a traspasar las perforaciones que hicimos en los verticales anteriormente al muro y terminamos de fijar. Como este muro es de concreto, usamos un taladro percutor Huberman con una broca para concreto de 8 milímetros para las 2 perforaciones inferiores. En ellas embutimos tarugo nylon de 8 milímetros y atornillamos el alero con fijaciones de 3 pulgadas. En las perforaciones superiores atornillamos directamente sobre la madera. Si fuera necesario, la unión superior del alero al muro se debe sellar con un cordón grueso de silicona neutra o con una cinta tapagoteras, así evitamos que el agua escurra entre el muro y el alero. Todos los materiales que usamos se los dejaré en un link en la descripción de este video. Tremendo trabajo que hicimos hoy día con este alero, no solo para proteger la fachada del sol y la lluvia, sino que también para tener un área cubierta y protegida antes de entrar a la casa. La verdad es que quedó buenísimo. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube y activa la campanita para recibir más contenido como este todas las semanas. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.